Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de este Sábado Santo, Vigilia Pascual, en la Noche Santa presidida por el Santo Padre. Desde los estudios de Vatican Media estaremos con ustedes acompañándoles Mateo González y quien les habla Patricia Inestrosa. Agradecemos la asistencia técnica de Vincenzo Broto. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News, a quien nos está viendo a través de Live, Facebook y, por supuesto, un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten: Radio Paz de Miami, Estados Unidos, Radio Inmaculada de Nueva Jersey, Estados Unidos, Santa Teresita Radio de Palm Beach, EWTN TV, Radio Hogar Panamá, Radio María Paraguay, Radio María México, Cetelmont TV, Popular Televisión Cantabria, ESNE Televisión, Radio Santa María Toledo. La celebración de esta noche es una celebración muy especial. Mateo, estamos ahora aquí ya por iniciar este momento que es muy importante para la Iglesia. Estamos ya en la penumbra. Los cardenales que van a participar en la procesión de entrada ya se han dirigido al atrio de la Basílica de San Pedro, donde la iluminación es prácticamente una pequeña hoguera que se ha situado en el centro de este atrio, en la parte interior, y espera que llegue el Santo Padre para comenzar esta vigilia que se abre con un pórtico espectacular aquí en la oscuridad de la noche, en continuidad con el día del Sábado Santo, con el rito del lucernario, por el solemne comienzo de la vigilia a través del encendido del cirio y la proclamación del mensaje de la Pascua a través del pregón pascual. Y bueno, y esta mañana a las 10:30 en la Basílica de Santa María la Mayor tuvo lugar la celebración llamada Hora de la Madre. Es la hora de la fe de María en espera de la resurrección de su Hijo. El cardenal Stanislao Rilko, arcipreste de esta basílica, presidió la oración que estuvo acompañada por el coro Jubilate Deo, dirigido por la hermana Dolores Aguirre, y con la participación de la Asamblea de los Fieles. Es un momento muy importante, puesto es el momento en que María espera la resurrección de su Hijo. Sí, porque el Sábado Santo, aunque no se celebre la Eucaristía, tampoco el viernes hasta este momento que en la vigilia vamos a concluir con la liturgia eucarística, es un momento de contemplación y contemplación también con María. Y entonces en la Basílica de las Papales, que se dedica a la Madre de Dios, pues es un momento intenso de oración. Precisamente ayer terminamos cada una de las estrofas del Vía Crucis con la oración del Stabat Mater, esa contemplación también de los sentimientos de la dolorosa junto a la cruz, y es pues uno también de esas devociones populares que se han ido vinculando a este Sábado Santo, que no es un día, que es un día sin Eucaristía, pero sí lleno de mucha oración y de mucho recogimiento. Está iniciando ahora la procesión donde está el Santo Padre junto con todos los diáconos que estarán presentes en este momento, incluso lo que es el inicio de esta vigilia pascual realizada en 3 actos importantes que inician con la celebración del fuego, en donde el Papa bendecirá el fuego y encenderá el cirio pascual. Este acto se entorna al pregón pascual, que es un poema escrito cerca en el año 300 que proclama que Jesús es el fuego nuevo. Luego será la liturgia de la palabra y también después llegará el momento del bautismo. Sí, 8 personas van a recibir directamente del Papa los sacramentos de la iniciación cristiana, simbolizando también que el bautismo es celebrar la Pascua con Jesús, es renacer como criaturas nuevas. Ya está dispuesto el Papa Francisco debajo de un tapiz de la resurrección, ahí en el atrio, a punto ya de comenzar la celebración. Le acompañan, además de los diáconos, pues los cardenales presentes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et
Fratelli, in questa santissima notte nella quale Gesù, nostro Queridos Signore, hermanos, en pasó esta dalla noche morte alla santa vita, en que nuestro la Señor Chiesa è Jesucristo ha pasado diffusa de su la tutta muerte la a la terra vida, la Iglesia con i invita a suoi todos figli a todos sus vegliare in hijos preghiera. diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en Vivendo la oración. Pasqua del Signore, Si recordamos l'ascolto así della la Pascua parola del e la Señor, partecipazione ai escuchando su palabra sacramenti, y participando en los Cristo sacramentos, risorto confermerà in noi la Cristo speranza resucitado di confirmará en partecipare alla sua nosotros la vittoria esperanza sulla morte de que podremos e di participar vivere en su con Lui triunfo in Dio sobre Padre. la muerte y vivir con Él en Dios. Oremos. Oremos. Deus, que per figlio Oh Dios, tuo que por medio de tu clarificatis Hijo Dei has dado a los fieles fidelibus la claridad de et tu turis, luz. Santifica novum unc este fuego in nuevo sanctifica. y Concede nobis concédenos sit que la appena celebración de festa estas fiestas de Pascua celestibus encienda en desideris nosotros inflammatis, deseos tan ut ad santos perpetuae que podamos claritatis llegar con Dei corazón beatibus limpio a valiamus las fiestas festa de la perpetua. eterna luz. Per Cristo Por Domino Jesucristo nostro. nuestro Señor. Amén. Y ya bendecido el fuego, ahora se va a proceder a encender el cirio ya con este fuego nuevo de la luz y de la resurrección. Y será después el momento en el cual con un punzón grabará en la cruz, una cruz en el cirio. Y también simbolizando que la Pascua se renueva, pues la fecha de cada año, en este caso del 2019. Son también unas tradiciones muy antiguas donde se colocan también en el cirio 4 granos de incienso, simbolizando también esta conexión con la Christus trascendencia. ieri Cristo et hodie ayer y hoy, mientras está trazando principium et el trazo vertical de la cruz, principio y fin, alpha grabando el trazo horizontal. Alfa, graba la letra alfa sobre este trazo vertical. Omega, graba la letra omega debajo del trazo vertical. Suyo es el et tiempo saecula y la eternidad. ipsi gloria A él et la gloria y imperio el poder per universo por et los siglos de los secula. siglos. Amén. Amen. Mientras grababa el número del año en curso, seguidamente grababa el segundo número del año en curso, estaba diciendo estas palabras hasta llegar al cuarto número del año. Y se complementa ahora con 5 granos de incienso, las 5 llagas, porque la resurrección viene de la pasión y de la muerte. Por sus llagas, Custodiat santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde et conserves nos. Christus Dominus. Jesucristo, Amén. nuestro Señor. Amén. Está incrustando esos granos de incienso. Exacto. Es una tarea laboriosa en este gran cirio que será quien se vaya desplazando y entrando en una basílica de San Pedro totalmente a oscuras. Seguidamente lo encenderá la luz de Cristo que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Del cirio se van a ir encendiendo también velas para cada uno de los participantes. El Santo Padre que va a formar parte de la procesión será uno de los primeros en recibir también su vela para ver que la luz de Cristo no es solo para contemplar, sino para difundir y transmitir con la propia vida. Se realizarán 3 paradas en las cuales en cada una de ellas el diácono encenderá diferentes velas. Y del fuego nuevo también viene el incienso nuevo. De hecho, las brasas que han colocado ahora mismo en el incensario han salido de esa misma hoguera para simbolizar también que el incienso que refleja nuestra oración, pues también se renueva y renace con este fuego vivo de la Pascua. Y a partir de la bendición de este incienso serán encendiendo las velas. Se partirá en una procesión.
Sí, ya hay, aunque la gente está esperando dentro de la basílica, a lo mejor quienes estamos acostumbrados a otras celebraciones, pues todos los fieles participan de esta procesión. Aquí lo van a hacer pues también los diáconos y los cardenales que concelebran en esta noche. Y ya está el cirio introduciéndose en esta Basílica de San Pedro, que tiene una oscuridad especial desde que han cambiado la iluminación el pasado Así es. el mes de enero. Y la gente que Sí. está aquí lo está notando también. También en este tono de oscuridad azulada, pues percibiremos también mejor cómo poco a poco va llegando la luz de Cristo, que nos va a ir anunciando el diácono en esas tres paradas a lo largo de la procesión. El Papa seguirá al diácono, así empezó ya la primera parada, luz de Cristo, y todos han respondido, demos gracias a Dios. Sí, se ha hecho justo nada más entrar por la puerta, donde está esa piedra Es la roja, inmediata, es la la piedra inmediata, roja de la Basílica Constantiniana, y exacto. ahí se acerca el diácono al Papa Francisco, que Bueno, enciende su propia vela directamente del cirio pascual. y seguidamente el diácono se dirige ahora hacia el centro de la basílica. Poco a poco se va a ir también difundiendo las pequeñas lucecitas Poco a poco, y, desde el inicio, se van y iluminando va hasta llegar al y final. conformará este previo a la gran iluminación solemne que va a ir siendo paulatina en toda esta primera parte de la celebración, porque tenemos varios anuncios de la resurrección. El más inmediato, el que nos espera al concluir la procesión en el Exultet, en el pregón pascual, pero también en el Gloria, en el momento de las Así es. lecturas, en el mismo Evangelio también se nos vuelve a hacer un anuncio de la resurrección. De momento hay luces de teléfonos móviles, pero llegará también la luz de las velas. Pero se pueden apreciar por estas luces nuevas, como tú dices, las luces estas azules, se ha podido apreciar bien porque antes solo se lograba ver las personas que estaban cerca de las Sí. candelas, ¿no? Mm. Se ve ahora perfecto. Se puede apreciar toda la procesión donde van todos los diferentes ministros, diáconos, seguidos con los concelebrantes, además. Sí, se han colocado unas luces indirectas Estamos ya Ahora en ya el está en centro de el la centro. basílica. Y aquí comienzan poco a poco a encender las velas. Sí, se están Se las van transmitiendo pasando, claro. a partir de los diáconos que están en la procesión. También del diácono que ha encendido la primera de las llamas directamente del fuego. Y poco a poco los fieles que están aquí presenciando esta vigilia en este lugar tan especial para revivir la fiesta de la Pascua, pues serán también ellos portadores de luz y no unos fieles anónimos en la masa. Es un momento muy de mucha reflexión y solo imaginar que es una basílica llena, repleta de gente, familias enteras. Sin embargo, es un silencio total. Sí, el ambiente refleja muy bien lo que es también el paso del Sábado Santo a la vigilia y de entrada en la Pascua. Es verdad que ayudan también los elementos litúrgicos de la misma oscuridad y también el conjunto, pero ayuda también pues todo lo que hemos vivido también y los mensajes que han resonado muy fuertes en esta Semana Santa y en las celebraciones de estos días. También están aquí flotando sobre el ambiente en este silencio de recogimiento. Mensajes que se comenzaron a escuchar ya desde la misa crismal, en la misa de la Cena Domini, pero también ayer en la Pasión de Cristo y por supuesto el Vía Crucis, que una vez más este año está tocando un tema que afecta tantísimo a una gran parte de la población como es el trata de personas, la trata de personas. Además, un tema que hemos oído muchas veces a Francisco porque es uno de sus subrayados, pero que hemos conocido también ayer también a través de nombres propios y de historias muy concretas y estando en el centro de Roma, en el Coliseo, nos ha trasladado también a las periferias de esta ciudad eterna. Ahora se están dirigiendo hacia el altar para lo que será la tercera parada.
Y poco a poco los fieles están ya iluminando también sus candelas, sus velas. Sí, parece que ya nos vamos a ir encontrando poco a poco una alfombra de pequeñas lucecitas, participando y formando parte de esta luz de la Pascua que se va a materializar en el pregón. Lumen Christi. Es en este momento en que el diácono pondrá el cirio pascual sobre el candelero solemne colocado en el ambón. Y se están encendiendo ya poco a poco una parte de las luces de la basílica ha llegado hasta momentos antes, ya en la parte del altar, Del ¿no? baldaquino. Sí, ahora el Es el, cirio es el símbolo de la luz de Cristo, entonces será también el protagonista de este momento, de que antes de que se comience a cantar el el pregón pregón. pascual, pues será también incensado, como simbolizando y señalando a todos que Jesús está presente a través de la luz de la Pascua. Ya está llegando el Papa Francisco al centro de la basílica, las inmediaciones del altar donde ya se ha colocado ese cirio al lado del ambón, desde el que se realizarán las lecturas. También muy importante el momento de las lecturas en esta celebración. Sí. Y representan la lectura desde la Génesis hasta el momento de la resurrección de Jesucristo. Ahora dentro de poco recibirá la bendición el diácono ante al Santo Padre. Sí, será el momento en el que se proclame el pregón pascual. El pregón pascual también tiene un poco la misma estructura también que el ciclo de lecturas que vamos a seguir. Hace un repaso de toda la historia de la salvación a través pues de los momentos más significativos que luego vamos a oír directamente, pues a través de la selección de lecturas que se ha hecho del Antiguo Testamento, también lógicamente la lectura del Evangelio con la resurrección y también las cartas paulinas, es decir, ahí estamos ya introducidos nosotros porque no se paran en la resurrección, sino que continúa la historia, continúa en el Nuevo Testamento y luego continúa la Iglesia hoy en nuestros días. Por eso vamos a ver nuevos bautizados, nuevas personas que reciben la confirmación y la primera comunión. Y hay algo que es interesante. El sábado santo que celebramos es la frase que recitamos en el credo, descendió a los infiernos. Es esto lo que denota la reflexión y el acompañamiento de la Madre de Dios que está a la espera de la resurrección de su Hijo. Es en su designio de salvación, Dios dispuso que Cristo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre alma y cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Y esto se revive cada sábado santo. Sí, esos 3 días que también dice el credo junto a esta expresión, que son expresiones realmente que nos conectan con el tiempo apostólico, con el momento de los apóstoles, nos ayudan también a entender pues la resurrección de todos los justos y nos ayuda a entender que la muerte de Jesús es realmente una auténtica muerte, que Dios ha conocido lo que es el sufrimiento y la entrega total a través de una muerte no figurada, sino totalmente real. Ya ha depositado incienso el Santo Padre en este incensario con las brasas nuevas y ahora se produce la solemne incensación del incienso. Delicioso. Es curioso que todavía no hemos oído ningún canto. No, Seguimos todavía pues en esos coletazos finales del Sábado Santo donde la música ha sido muy sobria en estos días, desde después de la celebración de la Cena del Señor el jueves, hasta que con el pregón pascual rompamos todo ese momento de silencio para que desborde en alegría y luego las melodías que vamos a escuchar también en esta celebración van a ir en ese sentido. el diácono ha sido ya bendecido por el Santo Padre y Se dirige ahora es el hacia... momento del pregón pascual.
está acercándose al ambón para poder iniciar. Vamos a escuchar la versión más antigua y completa de este himno pascual, del Exultet, que es la primera palabra que vamos a oír, porque lo escuchamos en latín, como en las grandes celebraciones. La mayoría de los textos comunes de la vigilia de hoy son en latín. Ha incensado el libro de los Evangelios y ahora se dirige el diácono a incensar el nuevo cirio con la nueva luz. Una imagen del Santo Padre en un momento de grande reflexión, en un momento en el cual se siente y se piensa el hecho de que Jesús estamos de luto. Jesús ha muerto, pero sabemos que está por resucitar. Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre, la Iglesia. Revestida de luz tan brillante, resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. Et magnis populorum vocibus ecaulare exultet. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que, sin mérito mío, me agregó al número de sus diáconos, infundiendo el resplandor de su luz, me ayude a cantar las alabanzas de este cirio. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios imposible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, et vocis ministerio personare. Porque de él han pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramado su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado.
porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. In quibus verus ille agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Ec nox est, in qua primum patres Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar el Mar Rojo por camino seco. Sico vestigio transire fecisti. Esta es la noche en la que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Oh, feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos. La alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia,
doblega a los poderosos. Concordia amparat, et curvat imperia. In huius igitur noctis gratia, En esta noche de gracia, suscipe sancte Pater, acepta, Padre Santo, huius sacrificium vesperti, este sacrificio vespertino de alabanza quod tibi in accerei que la Santa Iglesia te ofrece solemni, per ministrorum por medio de majus sus ministros Deoperibus en la solemne ofrenda de este cirio sacrosancta hecho con cera de abejas. et ecclesia. Sed iam columne huius Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, quam in honorem ardiendo en llama viva para la gloria de Dios. signis accendit. Cui Y aunque licex distribuye su luz, Spiritus impartes, no mengua al repartirla, luminis porque se alimenta de esta cera fundida nobis. que elaboró la abeja fecunda Alitur genim liquam para hacer esta lámpara vivus preciosa. veris, quas in substantiam pretiose huius lampadis apis mater eduxit. O vere beata nos, Qué noche tan dichosa in qua terrenis en que se une el cielo con la tierra, humanis lo humano con lo divino. iunguntur. Oramus ergo Te rogamos, Señor, Domine, que este cirio consagrado a tu nombre arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo ese lucero que no conoce el ocaso. Y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Toda la asamblea con el canto se une también a esta proclamación, y así como tienen sus velas encendidas, se hacen portadores de este mensaje de resurrección que ha sido proclamado en el pregón. En este momento se apagarán todas las candelas, vendrán después algunos diáconos a recoger las candelas de los concelebrantes, de los obispos y cardenales que están hoy en esta celebración, y dará inicio a lo que es la liturgia de la palabra. Sí, aunque en cada celebración de la Eucaristía hay su propia liturgia de la palabra, esta noche es especial. Lo mismo que el pregón pascual hacía un repaso de la historia, no solo de forma cronológica, sino dando el sentido de la Pascua. Queridos hermanos, después del solemne inicio de la vigilia, escuchemos ahora en silencio meditativo la palabra de Dios. Meditamos cómo en la antigua alianza Dios salvó a su pueblo y al llegar la plenitud de los tiempos envió al mundo a su Hijo para nuestra redención. Oremos para que Dios nuestro Padre lleve a término esta obra de salvación que comenzó con la Pascua.
Así como nos ha explicado en la monición el Santo Padre, vamos a escuchar y a hacer esta lectura casi global de la historia de salvación desde la luz de la Pascua. Vamos a escuchar el texto bíblico, al que seguirá un salmo y una oración. En francés, lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Verbum Domini. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A continuación viene el Salmo responsorial. Que es el Salmo 103. Vamos a escuchar entonado por el coro de la Capilla Sixtina. El cantor nos invita a responder con la antífona: envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Y la asamblea responde, bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Amictus lumine sicut vestimento. Spiritum tuum Domine, et renova faciem terrae. Qui fundasti terram super Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. De medio ramorum dabunt voces. Spiritum tuum Domine, et renova faciem terrae. Este conjunto de la lectura y del Salmo se cierra con una oración. Y así será en cada una de estas lecturas con el Salmo. Se seguirá esta estructura, ya que no hemos tenido oración colecta como tendremos en una Eucaristía habitual. Oremos. Oremos. Deus, que mirabiliter creaste hominem, Oh Dios, que admirablemente creaste al hombre da nobis quesumus, y de modo más admirablemente aún lo redimiste, concédenos resistir sabiamente a los atractivos del pecado para alcanzar la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, la segunda lectura será en español. Es un hecho que hemos escuchado en el pregón, el paso del Mar Rojo,
que tiene también mucho simbolismo el agua y la columna como el cirio en esta vigilia. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Aquí sigue inmediatamente, está incluido este cántico del Éxodo dentro de la lectura. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor.
Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica en el poder. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. A continuación, la oración del Santo Padre. Si la gente se pone en pie para este momento de oración. Oremos. Oremos, oh Dios, que has iluminado los prodigios de los tiempos antiguos con la luz del Nuevo Testamento. El Mar Rojo fue imagen de la fuente bautismal y el pueblo, liberado de la esclavitud, imagen de la familia cristiana, concede a todas las gentes, elevadas por su fe a la dignidad del pueblo elegido, regenerarse por la participación de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora hacemos un salto hasta los profetas, el profeta Isaías, con el que vamos a cerrar esta selección de 3 lecturas del Antiguo Testamento. La siguiente lectura será en inglés. A reading from the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. Thus says the Lord. Quien te desposa es tu Now your hacedor. Creator will be your husband, Su nombre es Señor his Todopoderoso. name, the Lord of hosts. Your Redeemer will be the Holy Tu One libertador of es el Santo de Israel. He is called Se llama Dios de toda la tierra. Yes. Like a Como forsaken a wife, mujer abandonada y abatida, te llama el Señor. the Lord calls you back. Does a man Como a cast off the esposa de wife of his juventud youth? repudiada, Says your God. dice tu Dios. I did forsake Por un you for a instante brief te moment, abandoné, but with great love pero will con I gran take you cariño back. te reuniré. In excess of En un anger, arrebato de for a ira, moment, por un instante te escondí mi rostro, but with everlasting pero con love, amor eterno I te have taken quiero, pity on you, dice says the el Lord, Señor, your tu Redeemer. libertador. I am now as Me I was in the sucede como en days los of días Noah, de Noé. when I swore that Juré Noah's que las aguas de waters Noé should never no flood the world volverían a again. cubrir la tierra. So now, Así, I swear juro concerning no my irritarme anger contra ti, and the threats ni I made amenazarte. against you. For the mountains may aunque los depart, montes cambiasen y vacilaran las colinas, but my love for you no cambiaría will mi never amor, leave you, and my ni covenant of vacilaría mi peace alianza de with you paz, will never be shaken, says the Lord dice el who Señor takes que pity te on you. quiere. Unhappy Ciudad afligida, storm-tossed, azotada por el viento, a quien nadie consuela, mira, I will set your yo mismo stones asiento on tus carbuncle piedras sobre and azabaches, your foundations tus cimientos on sobre cypress. zafiros. I will make Haré you tus rubies almenas on your de rubí, battlements, your gates tus crystal, puertas de esmeralda, and your y entire de wall piedras precious preciosas stones. tus bastiones. Your sons will all Tus be hijos taught by the serán Lord. discípulos del Señor, The prosperity of your sons gozarán will de be gran prosperidad You will be tus founded on constructores. integrity, remote from oppression. You will have nothing to fear. Tendrás tu fundamento en la remote from justicia, terror. lejos de la It will opresión. not approach No you. tendrás que temer, lejos del terror que no se acercará.
Palabra de Dios. Y respondemos con el Salmo 29. Exaltabo te, Domine, Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Exaltabo te, Domine, Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Es el momento de la oración del Papa. Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, multiplica, fiel a tu palabra, la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa, para que tu Iglesia vea cómo se ha cumplido ya, en gran medida, cuanto creyeron y esperaron los patriarcas. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora comienza uno también de los momentos más pascuales de este momento de la liturgia de la palabra. El Gloria. El Gloria in excelsis Deo. El órgano toca en manera solemne por casi 30 segundos y suenan al mismo tiempo las campanas dentro y fuera de la basílica. Mientras desde el cirio pascual se encienden las candelas en el altar y se encienden también todo el resto de las luces de la basílica. Y además en la Capilla Sixtina vuelve a retomar el Gloria in terra pax. Aunque es la melodía más solemne habitual del gregoriano, el Gloria de Angelis, este que estamos escuchando, realmente vemos una versión muy pascual con estos grandes añadidos de la parte de las trompetas del órgano o de las campanas que hemos oído perfectamente. Y toda la Capilla Sixtina que está retomando el Gloria. Gloria que se canta también dialogado con el pueblo, porque la alegría pascual no se queda solo en
la música festiva o en el coro, sino que también resuena en todos los fieles que van respondiendo y haciendo de forma dialogada esta melodía gregoriana del Gloria. Con el amén concluye el Gloria y ahora vamos propiamente con lo que sería la oración colecta de esta misa. Oremos. Deus, Oh Dios, que has iluminado esta noche santísima con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de la adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sigue, sin embargo, la liturgia de la palabra ahora con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Será una voz en italiano que dará lectura a esta palabra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, nella sua morte. fuimos bautizados en su Per muerte. mezzo del battesimo, dunque, siamo stati Por el bautismo sepolti fuimos insieme sepultados a Lui con nella Él morte, en la muerte, affinché come Cristo fu risuscitato para que lo dai mismo que morti, Cristo per resucitó de mezzo entre los della muertos gloria del Padre, por la gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una así vita también nuova. nosotros andaremos en una vida Se nueva. infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a Pues si hemos somiglianza sido della incorporados sua a morte, Él en una muerte como la lo suya, saremo anche a somiglianza lo della sua seremos también risurrezione. en una resurrección como la Lo suya, sappiamo. L'uomo vecchio che è in noi sabiendo è que stato nuestro hombre crocifisso viejo con Lui, fue crucificado con affinché Cristo fosse reso inefficace questo corpo di para que fuera peccato, destruido el cuerpo de noi pecado non fossimo più y schiavi de este del modo peccato. nosotros dejáramos de servir al Infatti, pecado, chi è morto è liberato dal porque peccato. quien muere ha quedado libre del Ma se pecado. siamo morti con Cristo, crediamo che anche Si hemos vivremo muerto con con Lui, Cristo, creemos que sapendo también che viviremos Cristo, con Él, risorto dai pues sabemos morti, que Cristo, non muore più. una vez resucitado de entre La los morte muertos, non ha più ya no muere potere su más. di Lui. La muerte ya no tiene Infatti, dominio sobre egli Él, morì, porque e quien ha morì per il muerto, peccato ha una muerto al volta per pecado tutte. de una vez para siempre. Ora invece vive, Y quien vive, e vive per Dio. vive para Dios. Così anche voi
Lo mismo vosotros, morti al peccato, consideraos ma muertos viventi al pecado per Dio, y vivos para in Dios Cristo Gesù. en Cristo Jesús. Verbum Palabra de Domini. Dios, Acabando, te la, alabamos, Señor. acabando ahora la epístola, es el momento de la aleluya y, por supuesto, en el Salmo responsorial, el Salmo 117. Beatísimo Padre, os anuncio una gran alegría. Aleluya. En estos momentos la asamblea se levantan todos, se ponen de pie. El aleluya es otro de los momentos pascuales. Este grito de glorificación se hace hoy de forma también un poco más pausada y especial. Elevando el tono de la voz poco a poco, ¿eh? El diácono está entonando 3 veces el aleluya, elevando poco a poco más el tono de la voz. Sí, las 3 veces es un número bíblico muy relacionado también a la glorificación. Entonces, en esta noche de Pascua no solo vamos a ver al 3 veces santo, sino vamos a reiterar 3 veces también este canto de resurrección al que completa este salmo responsorial. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Y ahora sigue la antífona, que no puede ser otra sino aleluya también 3 veces. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente.
et es mirabile in oculis nostris. Llega el momento de la lectura del Santo Evangelio. Dentro de algunos instantes. Está ya el diácono que va a leer el Evangelio pidiendo la bendición al Santo Padre. Y se dirige hacia el altar donde recoge ahora el libro de los Evangelios para dirigirse hacia el ambón al lado del que se ha colocado el cirio de este año. En esta ocasión se ha llevado el Evangelio, pero sin llevar los cirios, solamente el incienso. Claro, el cirio es el que está ahí, es la luz un poco protagonista. Dominus vobiscum. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a ti, Señor, ha respondido la asamblea. Incensa en estos momentos el libro de los Evangelios, también con las brasas recogidas al inicio de la celebración en la hoguera. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las demás que estaban con ellas contaban esto mismo a los apóstoles.
quelle parole parvero Ellos lo tomaron por un delirio y no les e non creyeron. credevano ad esse. Pietro, Pedro, tuttavia, sin si embargo, alzò, se levantó corse y fue al corriendo al sepolcro, sepulcro. e chinato Asomándose, vide ve solo los soltanto i lienzos peli. E y tornò se volvió a su indietro, casa, pieno di admirándose stupore de lo per sucedido. l'accaduto. Palabra de Dios. Ahora el diácono no solo va a hacer como suelen hacer los diáconos, de llevar el libro de los evangelios al Santo Padre para que bendiga la asamblea, sino que también se vuelve a cantar nuevamente el Aleluya hoy al concluir este evangelio. El diácono le lleva el Evangelio en estos momentos al pontífice. Sí, el Papa Francisco besará el libro del que se ha anunciado. También hemos escuchado este nuevo y ya definitivo anuncio de la resurrección. Y ahora bendice a toda la asamblea con el evangeliario. Mientras que la asamblea repite aleluya, aleluya, aleluya. Le donne portarono gli aromi alla tomba. Las mujeres llevaron los aromas a la tumba, pero temen que el viaje sea en balde, porque una gran piedra sella la entrada al sepulcro. El camino de aquellas mujeres es también nuestro camino. Se asemeja al camino de la salvación que hemos recorrido esta noche. Da la impresión de que todo en él acabe estrellándose contra una piedra. La belleza de la creación contra el drama del pecado. La liberación de la esclavitud contra la infidelidad a la alianza. Las promesas de los profetas contra la triste indiferencia del pueblo. Ocurre lo mismo en la historia de la Iglesia y en la de cada uno de nosotros. Parece que el camino que se recorre nunca llega a la meta. De esta manera se puede ir deslizando la idea de que la frustración de la esperanza es la oscura ley de la vida. Hoy, sin embargo, descubrimos que nuestro camino no es en vano, que no termina delante de una piedra funeraria. Una frase sacude a las mujeres y cambia la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué pensáis que todo es inútil, que nadie puede remover vuestras piedras? ¿Por qué os entregáis a la resignación y al fracaso? La Pascua, hermanos y hermanas, es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita las piedras más duras contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas, la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad.
La historia humana no termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la piedra viva, Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, estamos fundados en Él. E incluso cuando nos desanimamos, cuando sentimos la tentación de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Él viene para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. Esta noche cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está vivo a aquel que remueve las piedras más pesadas del corazón. Preguntémonos antes de nada, ¿cuál es la piedra que tengo que remover en mí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta piedra? A menudo la esperanza se ve obstaculizada por la piedra de la desconfianza. Cuando se afianza la idea de que todo va mal y de que en el peor de los casos no termina nunca, llegamos a creer con resignación que la muerte es más fuerte que la vida y nos convertimos en personas cínicas y burlonas, portadoras de un nocivo desaliento. Piedra sobre piedra, construimos dentro de nosotros un monumento a la insatisfacción, el sepulcro de la esperanza. Quejándonos de la vida, hacemos que la vida acabe siendo esclava de las quejas y espiritualmente enferma. Se va abriendo paso así una especie de psicología del sepulcro. Todo termina ahí, sin esperanza de salir con vida. Esta es, sin embargo, la pregunta hiriente de la Pascua. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor no vive en la resignación. Ha resucitado, no está allí. No lo busquéis donde nunca lo encontraréis. No es Dios de muertos, sino de vivos. No enterréis la esperanza. Hay una segunda piedra que a menudo sella el corazón, la piedra del pecado. El pecado seduce, promete cosas fáciles e inmediatas, bienestar y éxito, pero luego deja dentro soledad y muerte. El pecado es buscar la vida entre los muertos, el sentido de la vida en las cosas que pasan. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué no te decides a dejar ese pecado que, como una piedra en la entrada del corazón, impide que la luz divina entre? ¿Por qué no pones a Jesús, luz verdadera, por encima de los destellos brillantes del dinero, de la carrera, del orgullo y del placer? ¿Por qué no le dices a las vanidades mundanas que no vives para ellas, sino para el Señor de la vida? Volvamos a las mujeres que van al sepulcro de Jesús. Ante la piedra removida, se quedan asombradas. Viendo a los ángeles, dice el Evangelio, quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo. No tienen el valor de levantar la mirada. ¿Cuántas veces nos sucede también a nosotros? Preferimos permanecer encogidos en nuestros límites, encerrados en nuestros miedos. Es extraño. ¿Por qué lo hacemos? Porque a menudo, en la situación de clausura, de encerramiento y de tristeza, nosotros somos los protagonistas, porque es más fácil quedarnos solos en las habitaciones oscuras del corazón que abrirnos al Señor. Y sin embargo, solo Él eleva. Una poetisa escribió,
Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. El Señor nos llama a alzarnos, a levantarnos de nuevo con su palabra, a mirar hacia arriba y a creer que estamos hechos para el cielo, no para la tierra, para las alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte. Porque buscáis entre los muertos al que vive. Dios nos pide que miremos la vida como Él la mira, que siempre ve en cada uno de nosotros un núcleo de belleza imborrable. En el pecado, Él ve hijos que hay que elevar de nuevo. En la muerte, hermanos que resucitar. En la desolación, corazones para consolar. No tengáis, por tanto, miedo. El Señor ama tu vida, incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla. En Pascua te muestra cuánto te ama, hasta el punto de atravesarla toda, de experimentar la angustia, el abandono, la muerte y los infiernos para salir victorioso y decirte, no estás solo, confía en mí. Jesús es un especialista en transformar nuestras muertes en vida, nuestros lutos en danzas. Con Él también nosotros podemos cumplir la Pascua, es decir, el paso de la cerrazón a la comunión, de la desolación al consuelo, del miedo a la confianza. No nos quedemos mirando al suelo con miedo. Miremos a Jesús resucitado. Su mirada nos infunde esperanza, porque nos dice que siempre somos amados y que a pesar de todos los desastres que podamos hacer, su amor no cambia. Esta es la certeza no negociable de la vida. Su amor no cambia. Preguntémonos, en la vida, ¿hacia dónde miro? ¿Contemplo ambientes sepulcrales o busco al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres escuchan la llamada de los ángeles que añaden, recordad cómo os habló estando todavía en Galilea. Esas mujeres habían olvidado la esperanza porque no recordaban las palabras de Jesús, su llamada acaecida en Galilea. Perdida la memoria viva de Jesús, se quedan mirando al sepulcro. La fe necesita ir de nuevo a Galilea, reavivar el primer amor con Jesús, su llamada, recordarlo, es decir, literalmente volver a Él con el corazón. Es esencial volver a un amor vivo con el Señor. De lo contrario, se tiene una fe de museo, no la fe de Pascua. Pero Jesús no es un personaje del pasado, es una persona que vive hoy. No se le conoce en los libros de historia, se le encuentra en la vida. Recordemos hoy cuando Jesús nos llamó, cuando venció nuestra oscuridad, nuestra resistencia, nuestros pecados, cómo tocó nuestros corazones con su palabra. Hermanos y hermanas, regresemos a Galilea. Las mujeres, recordando a Jesús, abandonaron el sepulcro. La Pascua nos enseña que el creyente se detiene por poco tiempo en el cementerio, porque está llamado a caminar al encuentro del que vive. Preguntémonos, en la vida, ¿hacia dónde camino? A veces nos dirigimos siempre y únicamente hacia nuestros problemas, que nunca faltan, y acudimos al Señor solo para que nos ayude.
Ma allora sono i nostri bisogni, non Gesù a orientarci. Pero entonces no es Jesús el que nos Ed è orienta, sempre un sino cercare nuestras il vivente tra i necesidades. morti. Y es siempre un buscar Quante entre los volte muertos poi, al que vive. dopo aver incontrato il Signore, ¿Cuántas ritorniamo veces tra i también, morti, después de habernos encontrado aggirandoci con el dentro Señor, di noi, volvemos a entre los rimangare muertos, rimpianti, vagando dentro de rimorsi, nosotros ferite, para desenterrar insoddisfazioni, arrepentimientos, senza lasciare che remordimientos, il risorgere heridas e ci insatisfacciones, trasformi. sin dejar que el resucitado nos transforme. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, diamo al vivente démosle il al posto que vive centrale della vita. el lugar central de la vida. Chiediamo la grazia di non farci Pidamos la gracia trasportare de dalla no corrente, dejarnos llevar por la dal mare dei corriente, problemi, por el mar di de non los problemas, infrangerci de no sulle ir pietre del a peccato, golpearnos sulle scoglie con las della piedras del sfiducia pecado e y della los paura. escollos de la desconfianza y el miedo. Cerchiamo Lui, Busquémoslo a Él. lasciamoci cercare da Lui. Dejémonos encontrar Cerchiamo por Lui Él. in tutto, prima di tutto, Busquémoslo en todo y por encima de todo. e con Lui Y con Él vivremo. resurgiremos. Ha llegado el momento de un momento de reflexión personal, una homilía muy fuerte que ha sacudido prácticamente a todos los presentes, al mundo entero, donde se nos pide que tenemos que regresar a Galilea. Ha leído el Evangelio, pues poniéndose en el corazón de cada uno de nosotros que hemos escuchado, para que encontremos qué puertas del sepulcro tenemos que ir quitando en nuestras vidas de cada día para dejarnos iluminar a través del encuentro con Jesús en los días, para que no sean nuestros problemas, nuestras dificultades o las oscuridades y situaciones de muerte que vivimos, sino que dejemos realmente que Él trascienda nuestra vida, nos haga, decía, ¿no?, mirar al cielo y no solo mirar a la tierra. No mirar a la tierra y recordar el llamado que Él ha hecho, recordar para que volvamos a Él. Tenemos que pensar siempre que a pesar de los pecados, a pesar de todo lo que nosotros hacemos, Jesús siempre está con nosotros. Jesús no cambia su amor hacia nosotros. Llega el momento, creo, de la tercera parte de esta... Sí, de hecho 2 diáconos están ahora mismo ya llenando con agua la pila bautismal, porque comienza la parte de la renovación de las promesas bautismales, que en el caso de la vigilia pascual, también de muchas celebraciones hoy por todo el mundo, pues para 8 personas no va a ser tiempo de renovación, sino de realización por primera vez de sus promesas bautismales. Sí, además serán 8 personas que serán bautizados esta noche. Son prácticamente 4 de Italia, Carissimi, un ecuatoriano, una de Albania, un peruano y una indonesia. El Papa explica con esta monición: queridos hermanos, acompañemos unánimes con nuestra oración la esperanza de nuestros hermanos, para que el Padre Omnipotente en su bondad les guíe hacia la fuente de la regeneración. Llega el momento después, ahora de las letanías. Si estos 8 nuevos cristianos que entran en la Iglesia a través del bautismo no solo cuentan con el apoyo y la asistencia de quienes asistimos, estamos en esta celebración, sino también de todos los santos. Por eso ha comenzado este canto de las letanías de los santos, que comienza con la Virgen, los apóstoles, también los ángeles y también santos más recientes a nosotros en la historia. Con todos ellos también sentirán que entran a formar parte de esta iglesia en camino, una iglesia que comenzaba a caminar al quitar la piedra del sepulcro y descubrir que no está entre los muertos el que vive, como ha repetido tantas veces el Papa Francisco, haciéndose eco de ese versículo del Evangelio de Lucas. Sí, porque el Papa dijo, la Pascua es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita las piedras más duras contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas. Estas son la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. Y continuamente nos hizo la pregunta a nosotros, ¿cuál es la piedra que tengo que remover en mí? ¿Cómo se llama esa piedra? Claro. No importa los problemas que tengamos, dice el Santo Padre, los problemas existen y existirán siempre. Lo importante es considerar de que no tenemos que ver para arriba, tenemos que ver a nuestro Jesús que está con nosotros, que nos ama, que no nos abandona. Porque nosotros somos mucho más que nuestros problemas. Decía que quien se orienta solo y también su vida de fe en función de los problemas y las necesidades que uno tiene, pues está dejando su vida en eso
y no está buscando pues otros horizontes más amplios, un sentido como el que celebramos y vivimos en esta noche. Pues Jesús ha muerto por nuestros pecados y Él está con nosotros dándonos su amor. Y como dice, cuando nos desanimamos, cuando nos sentimos la tentación de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Jesús viene para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. Y también se ha fijado el Papa, ayer se fijaban en el Via Crucis, la autora de las meditaciones, en las mujeres que acompañaban a Jesús en la cruz. Hoy también el Papa ha ido varias veces a las mujeres que acuden al sepulcro, y hemos visto que el Papa Francisco es capaz de conectarnos con los grandes problemas sociales de la historia, pero también en una fiesta como la Pascua entrar también dentro de nosotros con los problemas y angustias, el miedo, la desconfianza que cada uno va viviendo, porque también ahí llega el mensaje de Jesús a transformar el mundo en el reino de Dios y a transformarnos a cada uno de nosotros en la reconciliación, en la justicia y la paz para vivir plenamente la salvación. Una a una van caminando todas las letanías donde, como decías tú, están Santa María, Madre de Dios, a San Miguel, Santos Pedro y Pablo, San Juan María Vianney, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, entre los santos por los cuales se pide que rueguen por nosotros. Si hay santos, santas, fundadores, confesores, algunos de los santos padres o algunos también de los mártires también de la antigua Roma. Aquí presentes para arropar también a estos nuevos, a los neófitos todavía, los que van a ser bautizados, y realizar esta noche no solo el bautismo, sino también los otros dos sacramentos de la iniciación cristiana, la confirmación, el sacramento del Espíritu, y van a recibir también la Eucaristía de manos del Santo Padre. Ellos son ya, entre ellos están Giovanni Battista de Italia, Alexandra Carla de Ecuador, Alina de Italia, Mario Jefferson del Perú, Adela de Albania, Marcello de Italia, Silvana de Italia y Anastasia Clara de Indonesia. Son las nacionalidades, son 4 italianos, un ecuatoriano, un albanés de Indonesia y un peruano. Además, las edades oscilan, son muy variadas. Son muy ¿no? variadas, no tenemos gente tan jovencita, tan adolescente como teníamos el año pasado, por ejemplo. El más joven tiene 21 años y la mayor tiene 61. Entonces vemos que hay también distintas historias de fe y distintas historias de encuentro con Jesús, el que vive, como decía también el Papa Francisco en su homilía. Parece que también Jesús sale a nuestro encuentro en determinados momentos de la vida. Tenemos que buscar a Jesús no dentro de los muertos, porque Él es vivo, Él está vivo, está en medio de nosotros, está con nosotros en nuestros corazones. Y estos 8 catecúmenos son símbolo de esa presencia. Dios Todopoderoso y Eterno, manifiesta tu presencia en estos sacramentos, obra de tu amor sin medida, y envía el Espíritu de adopción para recrear los nuevos pueblos, que alumbrará para ti la fuente bautismal. Así tu poder dará eficacia a la humilde acción de nuestro ministerio, por Jesucristo nuestro Señor. Sigue ahora la bendición del agua. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento, de modo que una misma agua misteriosamente pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira el rostro de tu iglesia y dígnate abrir para ella la fuente del bautismo.
Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen, lavado por el sacramento del bautismo, de todas las manchas de su vieja condición, renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. Están introduciendo el cirio en el agua. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda hasta el fondo de esta fuente, para que todos los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten a la vida con Él. Él, que es Dios y que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se sacará el Se ha cirio hecho la del bendición agua. solemne de bendición del agua. Se ha Se ha sacado el bendecido con las cirio. palabras del Papa Francisco y con el cirio introducido en el agua. Por eso el pueblo canta con este cántico de Daniel: manantiales, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Y ahora nuevamente todo el mundo va a volver a encender sus velas para acompañar también como comunidad cristiana a estos nuevos bautizados que se incorporan a ella. Y nos vamos a introducir directamente en la liturgia del bautismo Sí. con la renovación de las promesas bautismales que van a hacer los 8 catecúmenos inmediatamente antes de ser ellos también bautizados en la pila bautismal ya con el agua bendecida. También la oración de bendición del agua, esta solemne que se utiliza en esta vigilia, hace pues en sintonía también con el pregón o con las lecturas un repaso también de toda la historia de la salvación y del poder purificador y salvador que el fuego y el agua tienen en esta noche. Sigan encendiéndose Las candelas, velas, las por eso velas hay- a cada uno de los concelebrantes y diáconos que están presentes ahí en la parte central de la basílica. porque aunque vamos a oír las voces de los catecúmenos, también todos los bautizados renuevan en esta noche santa junto a la fuente bautismal, pues las promesas hechas en su propio bautismo. En este caso, como son adultos los que se van a bautizar, ellos lo harán personalmente. Así es. Carissimi, Queridos, avete chiesto il habéis pedido el battesimo bautismo e avete y habéis impiegato empleado lungo largo tiempo nella en esta vostra preparación. Ora Ahora, fiducia con davanti alla confianza en Chiesa, presencia de la Iglesia y insegna justo tutti coloro che a todos aquellos que partecipano a participan en questa esta santa vigilia, prima di essere antes de ser battezzati, bautizados, fate la hagan vostra vuestra profesión de professione fe. Renunciate Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Dios. Sí, renuncio, responden. Renuncian a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado. Sí, renuncio. Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado. Sí, renuncio. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Renovadas las promesas bautismales, ahora se apagan por última vez las velas, quedan encendidas las del altar y queda también un pequeño rito explicativo del bautismo en el que se les dará a cada uno de los nuevos bautizados cuando sean ahora. Inmediatamente el Santo Padre se está dirigiendo hacia la pila bautismal para que se vayan acercando cada uno de los elegidos para recibir este sacramento. Así es, y
cada uno de ellos va acompañado por su padrino, que se encontrará a la derecha y estará apoyando su mano sobre el hombro de cada bautizado. Esto del bautismo en la vigilia pascual no es un elemento extraño, sino que a lo largo de la historia era el lugar idóneo para la celebración precisamente de los bautismos. La Cuaresma era una preparación exhaustiva e intensa para los catecúmenos que llegaban a esta noche participando plenamente en la celebración de los sacramentos. Así es que por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Ha llegado el momento ahora de Giovanni Battista. Sí, el Papa Francisco repetirá en cada uno la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y así lo hará también seguidamente con Alexandra Carla, con Alina, Mario Jefferson. Alexandra Carla es ecuatoriana. Vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Seguirá Alina italiana y Mario Jefferson de Perú. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Acaba de ser bautizada Alina, una joven italiana. Y un año más, también el año pasado, hubo un peruano entre los 8 bautizados. Así es, sí. Che tutti insieme abbiamo professato. Sì, lo voglio. Seguirá después el turno Io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. de Adela de Albania y de Marcello italiano, Silvana italiana. Adela, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Adela, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Además, en todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Y la Iglesia celebra cada año una vigilia pascual, la renovación de las promesas del bautismo. Es la preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. Además, precisamente el texto que se elige para la vigilia pascual de la Carta a los Romanos, precisamente sitúa el bautismo en esta clave, en clave pascual y como punto de partida, no como punto de llegada de un proceso, sino el inicio. Un primer paso llamado a continuar el camino y, como decía también el Santo Padre en la homilía, a no desanimarnos y a no dejarnos vencer por el pesimismo de que parece que nunca vemos la meta. Pues hoy en la Pascua se nos muestra la meta. No ver el vaso medio vacío, sino medio lleno, porque tenemos la gracia de tener a nuestro Dios con nosotros dentro de nuestro corazón y que no nos abandona. Aunque si nos encerramos en nosotros mismos, nos encerramos en nuestras habitaciones y no queremos recibir ayuda de nadie y creemos que en ese momento estamos solos. No, ni siquiera ahí estamos solos. También ahí Jesucristo está con nosotros, dándonos la mano para salir de esos problemas, para salir de esa decepción, para salir de ese pecado. Siempre estará ahí, esperándonos. Con el bautismo de Anastasia Clara, la mujer indonesia, vamos a comenzar ahora los gestos que explicitan un poco este simbolismo bautismal. La recepción de las vestiduras blancas y también de las velas encendidas. Ahora ya solo a los bautizados en esta noche de Pascua. Esto de las vestiduras blancas, que es lo inmediato, es también un gesto que tiene una resonancia histórica muy significativa y precisamente en la noche de Pascua, ya que los catecúmenos que eran bautizados en la vigilia salían revestidos, también el bautismo era por inmersión, entonces salían revestidos con vestiduras blancas, que son las que predominan también hoy como color litúrgico ante la celebración de la Pascua. Fratelli carissimi, Queridos hermanos, siete diventati soy ya nueva criatura.
y habéis sido revestidos de Cristo. Recibid pues la blanca vestidura que habéis de llevar limpia de mancha ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Ahora los padrinos están ayudando a poner estas vestiduras blancas, son una especie de capas. Sí, a cada uno de ellos. Es fácil de poner. Llevas solamente un botón. Sí, sin ningún tipo de adorno, son blancas e inmaculadas, como decía el Papa Francisco ahora en la oración con la que hacía entrega las vestiduras. Los padrinos y madrinas de ellos son los que van a formar también parte, en el siguiente gesto, en la entrega de la vela encendida, porque son los transmisores también de la fe. Acercaos, padrinos y madrinas, para que entreguéis a los neófitos el símbolo de la luz. Las velas, lógicamente, se encienden del cirio pascual. Sí. Y una vez que sean entregadas, el Papa hará un gesto de acogida por parte de la comunidad, que son unas sencillas palabras de acogida, para pasar al siguiente sacramento de la iniciación cristiana, que es el de la confirmación. De la confirmación, así es. También rescatando la tradición histórica de vincular a estos dos sacramentos unidos. Uno a uno, cada uno de los padrinos está encendiendo la vela, la candela de sus respectivos bautizados. Con las madrinas de Silvana y Anastasia Clara, pues concluye este de rito. Indonesia, sí. Habéis sido transformados en luz de Cristo. Caminad siempre como hijos de la luz, a fin de que, perseverando en la fe, podáis salir con todos los santos en el reino de los cielos al encuentro del Señor. Ahora ellos se van a ir acercando uno a uno y van a subir al baldaquino donde se va a realizar la confirmación, como explica en esta monición el Papa Francisco. Queridos neófitos, regenerados ya en Cristo y transformados en miembros suyos y de su pueblo sacerdotal, ahora solo os falta recibir el Espíritu Santo, que en el día de Pentecostés ha sido derramado sobre nosotros por el mismo Espíritu que envió el Señor, y que ellos y sus sucesores confieren a los bautizados. También vosotros, pues, recibiréis igualmente la fuerza prometida del Espíritu Santo, con la que, configurados más perfectamente a Cristo, deis testimonio de la pasión y la resurrección del Señor, y os hagáis miembros activos de la Iglesia para edificar el cuerpo de Cristo en la fe y en la caridad. Invita ahora a toda la asamblea a la oración, también necesaria en la confirmación como uno de los elementos propios del rito, la oración de toda la comunidad, invocando al Espíritu Santo. Fratelli carissimi, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos neófitos, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo, su Hijo único. Y toda la asamblea en pie, pues hace este momento de silencio, oración. De oración en silencio. Después invito a tutti i vescovi presenti. Y está diciendo precisamente que invita a todos los obispos presentes a que impongan las manos a los neófitos en esta oración de consagración que hace. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y les libraste del pecado,
Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y tras esta oración de consagración que se realiza en la confirmación, el Papa ya le están acercando el Santo Crisma, precisamente consagrado en la misa crismal el pasado jueves por la mañana, y se están acercando los 8 neófitos, los nuevos bautizados. Lo hacen también con la vestidura blanca y con la vela encendida, reflejando también un poco la continuidad de los sacramentos. También ellos van a recibir hoy la comunión de manos del Santo Padre. Les acompañan también sus padrinos, mostrando que este no es un gesto solitario, sino de comunión con toda la Iglesia. Cada padrino lo apoya a su mano a su derecha y en la otra llevan la candela. La fórmula que utiliza con cada una, diciendo su nombre: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo y con tu espíritu. También la expresión del gesto de paz es un elemento propio del sacramento de la confirmación. La paz del Señor tan vinculada al Espíritu. Y así Giovanni Battista, Alexandra Carla, Alina, Mario Jefferson, Adela, Marcello, Silvana y Anastasia Clara, uno a uno. E con il tuo spirito. Les está dando el beso de la paz acompañando esta fórmula. El Papa Francisco confesaba en la homilía de la misa crismal que a él en las confirmaciones le gustaba que al echar el crisma, esa consagración, esa unción fuese realmente significativa y extenderlo bien por toda la frente. Y lo estamos viendo hoy también. En efecto, lo estamos viendo en esta celebración. Y seguidamente el beso de la paz. Y bueno, tiene sentido además, puesto que tiene que abordar toda la frente. Claro, no es un elemento cosmético, sino que intenta ser un gesto significativo, ¿no? Como él decía también, que les decía incluso a los sacerdotes que realizando estos gestos, ungiendo a los confirmados, a los enfermos, no somos vendedores de aceite en botella, decía incluso de forma muy, muy clara, sino que somos transmisores de los sacramentos de Jesús. Y esto lo vemos hoy clarísimamente en esta noche, iluminados con este sentido tan fuerte de la Pascua. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Creo que llega el turno de Silvana. Marcello. Marcello. Riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Silvana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. E con il tuo spirito. Y la última en Es ser confirmada. Anastasia Clara. Anastasia Clara riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Dan serta